del Evangelio de Lucas y vamos a leer el versículo número 36, capítulo 21 y versículo 36 del Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos has venido edificando durante estos días. Oh Señor, hemos podido oír tu voz a través de los siervos, a través, Señor, de la palabra de profecía, a través de la voz de tu Espíritu que habla a nuestro corazón, Señor, y hemos entendido una vez más, Padre, que los tiempos son finales, que los tiempos se están acercando, Señor, donde tu gloria va a ser manifestada en tus hijos. Oh, pero permite, Señor, que hoy podamos tomar decisiones, no sentimentales, no intelectuales, Señor, sino que movidas por el Espíritu, para que seamos, Señor, tenidos por dignos de escapar a lo que viene, Señor. En el nombre de Jesús, te estamos dando gracias, Señor. Envía tu palabra y edifícanos. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Cada vez que ahora estamos, hermano, oyendo las noticias del mundo. Cada día, hermano, quizá cuando uno pasa 2 o 3 días de no acercarse a los periódicos o de no acercarse a la radio o a la televisión, uno, hermano, puede ser impactado por noticias que solamente están avalando y están diciendo, hermano, a cada momento que los tiempos se están acercando. Hermano, desde que el pueblo de Israel hace más de 40 años, cumpliendo aquella profecía que el Señor da en Mateo 24, de que cuando veáis la higuera reverdecer, entonces vas a entender, le dijo a sus discípulos, que el tiempo se ha acercado. Y a partir de ese tiempo, usted y yo sabemos, hermano, y el Espíritu nos está revelando y mostrando a cada uno de nosotros que verdaderamente los tiempos son finales. Todas las generaciones de cristianos a través del tiempo, hermano, desde que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 en el aposento alto, hermano, han estado esperando la venida del Señor. Y quizá muchos, hermanos, como aquellos que no esperaron el tiempo para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, hermano, en algún tiempo de su vida, hermano, sintieron que ya la venida y la promesa que el Señor había dado cuando se fue, ya era incierta. Y ahora que nuevamente nosotros estamos oyendo y oyendo y oyendo que el Señor ya viene, a veces pareciera como que en nuestro corazón hay perplejidad por un momento, porque pareciera que todavía Él no va a venir. Quizá nos vemos, hermano, con ojos carnales y no con los ojos del Espíritu, la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas, y decimos, Señor, tú definitivamente que vas a tardar mucho todavía, pero hermano, el tiempo se acerca. Y hoy la profecía, hermano, decía que el Señor está a las puertas y nos daba una invitación a la consagración. Y yo en esta mañana quisiera compartir, hermano, en estos minutos, algo que ha venido impactando mi vida y que espero que también a usted, hermano, le impacte y sea de edificación para tomar decisiones. Gloria a Dios. Y lo que quisiera compartir es aquello, hermano, nosotros sabemos que las parucías del Señor, la presencia del Señor a su pueblo, para visitarlo, para llegar a Él y prepararlo y llevarlo a la estatura de varón perfecto. Nosotros hemos oído mucho de eso y esperamos en nuestro corazón que eso sea una realidad. ¿Cuántos esperan las parucías del Señor? Gloria a Dios. Pero yo me ponía a pensar, ¿cómo será, Señor, cuando tú te aparezcas a mí? ¿Se ha puesto usted a pensar, hermano, cómo va a ser ese momento
Yo creo que todos los que estamos aquí, si verdaderamente hemos creído lo que la palabra nos dice, sin duda que nos hemos puesto a pensar cómo va a ser ese momento, dónde voy a estar, qué voy a estar diciendo, cómo me voy a estar comportando. Quizá puede ser la inquietud y la intranquilidad o la certeza y la seguridad que puede haber en nuestras vidas. Pero fíjese, hermano, que los evangelios nos hablan a nosotros de parucías del Señor. Solo que estas parucías se dieron casi en el primer siglo. Y estas parucías que se dieron fue después de que el Señor resucitó. Todos sabemos que Él no solamente murió, todos sabemos que no solamente Él descendió a los infiernos y ahí fue consumido, pero fue levantado de las cenizas, hermano, sino que Él se levantó a los 3 días y su tumba está vacía. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! Todos sabemos, hermano, que la base sobre la cual nuestra fe se ha levantado es precisamente la muerte, pero también el triunfo en la resurrección. Aleluya. Cuando el Señor dijo: muerte, oh, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, yo seré tu muerte. Porque, hermano, ahí fue donde el Señor venció a la muerte. Y porque Él la venció, nosotros también la vamos a vencer. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero yo puedo notar por lo menos 8 tipos de personas. 8 grupos, hermanos, que tuvieron la oportunidad, después de que el Señor resucitó, de poder, hermano, Él llegar a ellos y llegar su presencia, que es precisamente la parucía, la presencia física del Cristo resucitado, del Cristo vivo. Y esas 8 personas, hermano, ahora nos pueden a nosotros ayudar para poder clasificarnos, si usted quiere, por el Espíritu, en alguno de esos grupos. Y usted va a notar, hermano, que esos 8 grupos por lo menos podemos encontrar un punto común. Ninguno estaba listo para ver al Señor. Usted sabe que el Señor no se acercó a los que no le conocían. El Señor, hermano, hubiera podido llegar ante Anás y ante Caifás. Y posiblemente usted podría razonar: ¿y por qué el Señor no fue ante ellos? ¿Y por qué el Señor resucitado no se mostró a ellos, que al fin y al cabo eran los líderes religiosos? Porque entonces ellos hubieran creído, y al haber creído posiblemente ellos hubieran hablado del Evangelio a todo el pueblo de Israel. Pero usted sabe que las parucías del Señor son para los suyos. Usted sabe, hermano, que dice la palabra que Él solamente se acercó a los de Él, se apareció. Dice los Hechos que Dios lo hizo visible, gloria a Dios, a los suyos. Por eso las parucías del Señor en este tiempo, hermano, van a ser para los suyos. Lo tremendo es que las congregaciones están, hermano, llenas alrededor del mundo de personas que no lo van a ver. Porque no solamente el hecho de que usted venga a una iglesia, hermano, y que usted profese ser cristiano, y que usted tenga un credo, hermano, religioso, y que diga y confiese que Jesucristo es el Señor, y que Él resucitó, porque muchas veces eso puede ser un concepto intelectual, y no una verdad que a usted lo transforme. Amén. Gloria a Dios. Pero entonces la palabra nos recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Pero en una ocasión, pensando en lo mismo, yo decía: Señor, pero si tú te apareciste a un Pedro, si tú te apareciste a un Tomás, si te apareciste a una María Magdalena y te apareciste, hermano, y vamos a ver ahí los diferentes grupos que tipifican estos personajes, y todos no estaban listos. Todos, hermano, no hubo uno que estuviera preparado. Porque, hermano, el Señor sin duda se acercó a ellos en su misericordia para poder, hermano, impactar su vida de tal manera que a todo aquello que en vida les había enseñado y les había mostrado, verdaderamente, hermano, pudiera ser una verdad real de ellos y que los pudiera transformar. Hermano, los discípulos del Señor que anduvieron con Él por tanto tiempo, fue hasta después de verlo resucitado que entendieron quién era.
Caminaron con Él 3 años y medio. Fueron discipulados por Él. Fueron, hermanos, vendados por Él. Fueron comisionados por Él. Y la gloria de Dios la vieron estos hombres, pero no sabían quién era Él. Aleluya. Por eso es que el Señor, cuando habla con la samaritana, le dice: si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua y yo te la daría y no tendrías sed jamás. Aleluya. Pero los discípulos, hermanos, todavía no habían alcanzado a medir quién era aquel que por 3 años y medio había andado con ellos. Y la pregunta es: ya tú y yo sabemos verdaderamente quién es el que nos está discipulando. Realmente ya sabemos quién es el que nos está ofreciendo agua de vida para ya no tener sed jamás. Ya hemos, hermano, entendido quién es. Aleluya, Cristo. Ya verdaderamente nos hemos confrontado con Él. O solamente, hermano, hemos tenido aquel encuentro primero que nos permitió, a través de la luz del Espíritu, poder saber que Él era nuestro Salvador, pero solamente hasta ahí. Pero veamos a esos discípulos, porque el tiempo se va. Y como las mujeres son primero, ¿verdad? Aleluya. Vamos a ver primero a María Magdalena como la primera persona que nos va a tipificar un grupo. Y si usted me acompaña a San Juan, el capítulo 20, y leemos ahí el versículo 15, vamos a notarnos que este pasaje nos habla del momento en el cual María Magdalena es visitada por el Señor resucitado. 20:15 de Juan dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Esta mujer, hermano, que sin duda, aunque no fue uno de los discípulos cercanos del Señor, no fue de los 12, pero usted sabe, si usted recuerda, cómo el Señor en forma poderosa saca de esta mujer 7 demonios. ¿Se recuerda usted? Y a partir de ahí esta mujer, hermano, no se despega como aquel gadareno que tampoco se quería despegar del Señor. En ningún momento le dejó. Y esta mujer, cuando se entera y llega a la tumba, hermano, porque usted sabe que ellas iban a ir a llevar especias y preparar el cuerpo del Señor, se encuentra primero con un ángel. Y el ángel, hermano, le da información de última hora. Aleluya. Por eso sabemos que las parucías del Señor también van precedidas, hermano, por ministración angélica. Porque antes de que el Señor, cualquiera de todos los discípulos de Él, lo vieran, hermano, ángeles hablaron con ellos y les dieron información de último momento. ¿Cuántos quieren información de último momento del cielo? Aleluya. Si queremos información de último momento del cielo, tenemos que creer que hay ministración angélica hoy. Y anoche me gozaba cuando nuestro hermano José nos compartía cómo el Señor ha estado visitando cada vez más fuerte y más seguido, con visitación angélica, trayendo información de último momento del cielo, hermano. Y usted y yo también podemos ser visitados y ministrados. Pero cuidado, porque también Pablo dijo: si un ángel del cielo bajara y trajera otro evangelio, sea anatema. Por eso hay que discernir. Pero eso no quita, hermano, que haya administración angélica antes que el Señor se presente. Pues María Magdalena había visto a los ángeles y los ángeles le habían preguntado lo mismo. Pero ella, hermano, lo que le quiero enfatizar es que ella creía que se habían robado al Señor, el cuerpo del Señor. Dice: no sé dónde le han puesto. Y sin duda que cuando el Señor le habló a los discípulos, hermano, que era menester que el Hijo del Hombre fuera a la cruz, pero que se levantaría a los 3 días, hermano, ella debe haber escuchado eso de labios del Señor, pero no había llegado a su corazón el entendimiento. Todavía su mente no había sido abierta para que la palabra pudiera ser entendida en su corazón. Y por eso, hermano, ella creía que se lo habían robado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros?
Nosotros oímos que el Señor viene. Pero ¿sabe usted, hermano, que hay gente que se siente en las iglesias y que verdaderamente no cree que el Señor resucitó? ¿Sabe usted que a partir de ahí se levantaron falsas teorías de que el Señor no resucitó? ¿Se recuerda usted cuando los sacerdotes pagaron a los soldados romanos para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo? ¿Sabe usted que otros dicen que el Señor no murió? ¿Sabe que otros dicen que solamente se durmió y que después despertó y en algún lugar lo fueron a esconder? ¿Sabe usted que la fe está siendo atacada y ha sido atacada a través del tiempo, hermano, para que precisamente el fundamento que usted y yo tenemos sea quitado? Por eso hemos estado oyendo todas estas predicaciones, hermano, que debemos de contender por nuestra fe. Hemos estado escuchando, hermano, que debe haber un fruto de la fe. Y ahora yo le quiero decir que sin fe en los tiempos que el Señor está mostrando y la revelación que Él está mostrando para tiempos finales, hermano, nosotros vamos a ser confundidos. Nosotros podemos ser engañados. Nosotros podemos frustrarnos y llegar en determinado momento a creer que el Señor no va a aparecer. Y a crear incluso teorías personales. Porque María Magdalena, hermano, elaboró una teoría. No sé dónde le han llevado, pero en ningún momento ella pensó que el Señor se había levantado de la tumba. Porque notamos que cuando el Señor habla con ella, le dice, María. Y ella le dijo, Raboni. Parece ser que el impacto de esa palabra en María abrió el entendimiento de esta mujer. Y el Cristo resucitado se le abrió de una manera tan clara que ella entendió que Él había resucitado. Ojalá que nosotros, hermano, podamos, cuando el Señor se aparezca en lo individual o en lo colectivo, porque lo hizo de las dos maneras, podamos ser impactados por una palabra, como cuando le dicen María, y podamos entender que es el Señor. Y a partir de ahí usted puede seguir leyendo, hermano, y darse cuenta cómo esta mujer fue ministrada. Pero su mente, en ese momento, había elaborado un pensamiento humano. Y hoy en día hay muchos cristianos que cuando ven que ya casi se acerca el año 2000 y todavía no viene el Señor, elaboran sus teorías. Y algunos dicen que ya no va a venir. Y otros dicen, hermano, que ya vino, pero que en espíritu vino. Y empiezan a elaborar diferentes argumentos humanos. Ojalá que usted y yo, hermano, estemos en esta hora abiertos a que la palabra penetre y nos abra la mente para creer, para entender. Pero corramos. Pedro, ese discípulo que usted conoce y yo muy bien. Usted sabe, hermano, y no voy a redundar en eso, cómo este varón fue probado de tal manera y zarandeado por el enemigo que negó al Señor. Pero ahí, precisamente en el capítulo 21, y en el versículo 15 leemos que el Señor, después de haberse presentado, hermano, en una madrugada a los discípulos, tomó aparte a Pedro. Recuérdese que el factor común que hay entre todos estos grupos es que ninguno estaba esperando que el Señor se le apareciera resucitado. Antes bien, hermano, unos estaban frustrados, otros estaban volviendo a sus trabajos, otros estaban, hermano, volviendo la mirada atrás, otros estaban llorando, otros perturbados. La pregunta es, ¿cómo va a encontrar el Señor a la iglesia del último tiempo? Igual. ¿Cómo la va a encontrar? ¿Sin mancha? ¿O Él mismo la va a preparar para que sea sin mancha? Son preguntas que nos vamos a responder en este camino. Y usted se da cuenta que este Pedro, que había negado al Señor, es buscado por el Señor en esa parucía, y a través de preguntarle si le amaba o no le amaba, usted ve que Él elabora un proceso de restauración para Pedro. Quiere decir entonces que van a haber Pedros en estos tiempos finales, hermano, a los cuales el Señor se va a acercar y se va a aparecer para poderlos restaurar.
Quiere decir entonces, hermano, que usted y yo tenemos que examinarnos para saber si, aunque venimos a la iglesia, con nuestros hechos estamos negando al Señor. Fíjese que Pedro tuvo que hacer actitudes. Hermano, tuvo que hablar, dice la palabra, palabras soeces, palabras negativas, para que la mujer que lo estaba reconociendo, hermano, creyera que no era del Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros viviendo? ¿Estamos verdaderamente mostrando que creemos que el Señor va a venir? ¿O estamos negando que el Señor vaya a venir y negando lo que Él está haciendo en nuestras vidas? Pues este Pedro, hermano, tuvo la misericordia de Dios, el amor de Dios, para que el Señor lo buscara y lo restaurara. Y después de ahí usted sabe que Pedro no volvió a ser el mismo. Pero vemos a otro discípulo, vemos a Tomás. Usted conoce la historia, hermano, yo no le voy a hablar de cosas nuevas. Pero este Tomás, hermano, usted sabe que no creyó cuando sus hermanos discípulos, los mismos apóstoles que habían caminado con él, le dijeron que ya el Señor se había aparecido. Y él dice, si yo no meto mi dedo en su llaga, si yo no meto mi mano en la herida que el soldado le hizo en el costado, yo no voy a creer. Ahora, veamos el lado positivo del asunto. Usted sabe que la palabra dice que en los postreros tiempos aparecerán falsos cristos. Amén. Eso quiere decir, hermano, que estos tiempos son todavía más peligrosos. Porque cuando este Tomás y el Señor aparece a los discípulos, hermano, la profecía bíblica no hablaba de que iban a aparecer falsos cristos. En cambio ahora la palabra profética más segura nos dice que va a venir el Señor en sus parucías a preparar la iglesia, a presentársela a sí mismo y luego levantarla y llevársela y presentársela al Padre. Pero a la par de eso dice la palabra que habrán falsos cristos. Eso quiere decir que, hermano, pueden haber visitaciones del enemigo, hermano, que puedan presentarse como falsas parucías. Entonces el lado positivo de Tomás es que él pidió señales. Qué tremendo es ver que él dijo, si yo no meto el dedo en su llaga, si yo no meto mi mano, tal vez nosotros hemos juzgado muy duramente a Tomás, pero él, hermano, en el lado positivo estaba buscando señales que pudieran autenticar que era el Cristo de la gloria. Pero sin duda hubo incredulidad en su corazón porque el Señor se lo dice. Y si usted me acompaña ahí al versículo 27, me parece que es Lucas capítulo 20 y versículo 27. Vamos a ver. ¿O es Juan 20, 27? Gloria a Dios. Entonces leemos en el 20, 27 que dice, luego dijo el Señor a Tomás, le dice, acerca aquí tu dedo. Hermano, el Señor no. Mire, hermano, qué tremendo. El Señor no le dijo, Tomás, sos un incrédulo porque estás pidiendo señales, sino que le dijo, Tomás, aquí está mi llaga, mete tu dedo. Y le dice todavía más, mete tu mano en mi costado. Pero le dice, no seas incrédulo. Pero lo tremendo es ver, hermano, que el Señor no le negó las señales. Y como ahora los tiempos son más difíciles, indudablemente, hermano, que cuando hayan apariciones del Señor o angélicas, estas deben ser probadas. Si son de Dios. Gloria a Dios. Pero eso no quita que en Tomás hubiera incredulidad. Y sabe usted que el peor enemigo de la fe que hemos venido hablando, porque al fin y al cabo, hermano, este es tiempo para que el justo viva por fe. Que el peor enemigo de la fe es la incredulidad. ¿Cree verdaderamente? No me vaya a contestar. Pero ¿cree usted verdaderamente, hermano, que el Señor se va a aparecer? ¿Cree usted verdaderamente que un día, hermana, cuando usted está haciendo los frijoles, ahí en la cocina,
se le puede aparecer el Señor? ¿Crees tú, hermano, que cuando estés ahí labrando la tierra y cuando el sudor esté corriendo por tu frente, de repente ves una sombra a tu lado? Porque no es espíritu. Aleluya. Tiene cuerpo, solo que es cuerpo espiritual. Dice que es de carne y hueso. Y veas una sombra y te das cuenta que de repente ahí está el Señor. Aleluya. Pero vas a creer. ¿Cuál va a ser tu reacción? Hermano Tomás, después de haber visto que el Señor le habla de esa manera, usted ve que se rinde. Porque el Señor, como llega a los suyos, todos son restaurados. Y aun cuando pueda haber duda y pueda haber incredulidad, como en este Tomás, Él tuvo la suficiente misericordia de mostrarle lo que pedía Tomás, aunque dijo bienaventurados los que sin ver creyeron, hermano. Y nosotros somos ya bienaventurados. Aleluya, gloria a Dios, porque hemos creído sin ver. Aleluya, aleluya. Y usted sabe que Tomás fue restaurado porque le dice, mire hermano, por eso decimos nosotros que hasta que el Señor se les presentó resucitado, ellos supieron quién era. Porque Tomás le dice, Señor, véalo usted al final, Señor mío y Dios mío. Ahí verdaderamente Tomás entendió quién era el Señor. Y sin duda, hermano, que la dimensión total de lo que es Cristo para nuestra vida va a ser llevada ahí cuando el Señor se presente a nuestras vidas y nos muestre quién es Él. Aleluya, porque dice que conoceremos como hemos sido conocidos, pero solamente llevamos 3 grupos. Veamos a los discípulos de Emaús, Lucas 24. Y solo vamos a leer el versículo 25 de Lucas 24. Usted también conoce la historia y los detalles. Por eso yo solo quiero ver un versículo, que es el versículo 25. Y dice así: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh hermano, muchas veces nosotros nos juzgamos a los personajes bíblicos como observadores nada más. Muchas veces nosotros decimos, sí, estos de Emaús, ¿cómo pudieron, hermano, no haber recordado que todos los profetas, de la misma manera como habían dicho que el Mesías iba a nacer, también habían predicho cientos de años atrás que también iba a resucitar? Porque el Señor les dijo, oh tardos. Quiero decir entonces que va a haber en estos tiempos finales hijos de Dios insensatos y tardos de corazón para creer a la revelación profética. Pero como al fin y al cabo la revelación del Antiguo Testamento era dada a través de boca de profetas, hoy entendemos nosotros que en el Nuevo Testamento, hermano, el Señor constituye ministerios y es el apóstol aquel que recibe de parte de Dios la revelación. Eso quiere decir, hermano, que ahora la iglesia verdadera se va a estar dividiendo en grupos y algunos se van a volver insensatos y se van a volver lentos, tardos para poder entender y para poder digerir la revelación apostólica. Si usted está siendo, hermano, movido a razonar la revelación, si usted está siendo inquietado, hermano, a que tienen que decirle todo, hermano, los textos, y le tienen que decir esto y le tienen que decir lo otro, y todo en su justo peso y en su justa razón. Pero si nuestro corazón se está embotando, si nuestro corazón, hermano, se está volviendo pesado, si la grosura del corazón, hermano, ya no está dejando entrar la palabra y la revelación apostólica de este tiempo final, puede ser que el Señor en su misericordia sí te busca en tu camino de Emaús. Te busca en tu camino a Emaús y haga una operación
triple. Si usted la ve en el versículo 31, dice, entonces les fueron abiertos los ojos. Quiere decir que este grupo tipifica, hermano, a hijos de Dios que tienen los ojos vendados. Esto está tipificando ceguera espiritual. Porque el Señor dice, y entonces les fueron abiertos los ojos. Parucías, para abrir los ojos. Pero no solamente eso, sino que dice el 32, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros. Oh, hermano, ¿está ardiendo tu corazón con la palabra? ¿O solamente está ardiendo tu mente? Hermano, la palabra cuando llega a tu vida y el Espíritu la hace digerible, arde tu corazón. ¿Está ardiendo nuestro corazón ahora? A través de su parucía. Y finalmente dice que el Señor les abría las Escrituras. Y gloria a Dios, porque el Señor está abriendo las Escrituras en este tiempo. ¿Cuántos creen que el Señor está abriendo las Escrituras? Aleluya. Pero no solamente a los apóstoles, no solamente a los 5 ministerios, sino que el Espíritu Santo está buscando hombres y mujeres dispuestas a oír la revelación de último tiempo. Por eso hay ángeles que no están buscando, y llama la atención, a los ministerios primarios. Yo me preguntaba en la noche por qué, ¿verdad? Sino que están buscando a hermanos, ayudas, y le están revelando cosas tremendas. Eso no quiere decir que cuando usted, hermano, haya una visitación de ese tipo, usted no discierna, pero mejor si viene con su cobertura rápidamente para que él discierna, porque podemos ser engañados. Pero como la cobertura ya la vimos, no vamos a entrar a eso. Pero ahora veamos al cuarto grupo. No, ya vamos por el quinto. Y el quinto lo podemos ver también. Ahora vayámonos rápidamente a San Marcos, el capítulo 16. Y en el capítulo 16, el último capítulo de Marcos, y el versículo 12. Yo no había visto estos discípulos porque no dan sus nombres. Pero dice, después de esto, después de habérsele aparecido a María Magdalena, en el relato de Marcos dice, se apareció, se parucía en forma distinta. Y con el hermano Pepe, él me decía, ¿y cómo será que se apareció en forma distinta? Pero hermano, el Señor en sus parucías se aparecerá en formas diferentes, de acuerdo a propósitos especiales, porque dice, en forma distinta a 2 de ellos, cuando iban no camino a Emaús, sino que de camino al campo. Unos estaban volviendo a Emaús porque ahí habían dejado el chance. Otros estaban volviendo al campo porque la parcela, hermano, había sido abandonada. Pero todos frustrados. Y leamos acá que dice, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Ahora, qué interesante que estos dos no se da ninguna característica de cuál fue su reacción. Y aparentemente estos dos no tuvieron incredulidad. Yo no sé si no tuve tiempo de ver si había un pasaje paralelo que hablara de estos dos, pero parece que solo es Marcos el que lo habla. Pero notamos que ellos rápidamente fueron a comunicárselo a los otros discípulos, pero dice que no les creyeron. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que la incredulidad ha venido metiéndose en estos grupos, o se metió en esos grupos? ¿No será que eso nos está hablando, hermano, que la incredulidad se está metiendo en la iglesia de Dios? ¿No será que los predicadores están gastando la garganta y solamente, hermano, está escuchando algo que ya parece ruido, algo que no está creando verdaderamente una nueva vida en nosotros?
Porque dice que no creyeron a estos dos. Yo le decía a Pepe, mira Pepe, ¿y si vos venís un día de estos y me decís que el Señor se te apareció? ¿Y si no te cree? Y hermano, si usted ve a un hermano que de repente viene y le dice, hoy se me apareció el Señor y me dijo esto y esto y esto y esto, porque así va a ser. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Usted cree que el Señor se le puede aparecer a usted? Sí. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Entramos al sexto grupo. Vamos a ver ahora a los 11, aquellos hermanos que vieron la gloria de Dios. Y ahí mismo en San Marcos, el capítulo 16, ahora que estamos en San Marcos. Y versículo 14 dice, después se apareció otra vez, se parecía, ¿verdad? A los 11 mismos, cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió. A María Magdalena, hermano, no la reprende, pero sí le habla. Y yo supongo que le haber dicho, mira, tú deberías haber escuchado aquella palabra que yo dije. Y no estar pensando que alguien me había robado mi cuerpo. A Pedro le debe haber dicho, mira, esto y esto y esto. A cada uno de ellos les dijo diferentes cosas. Pero hermano, notamos acá que a los 11 dice que los reprendió. Y adivinen por qué. Por su incredulidad. Otra vez, hermano. Mire, hermano, usted nunca se ha puesto a pensar cómo hubiera sido su vida si usted hubiera andado con el Señor 3 años y medio. A veces decimos, yo no lo hubiera negado. Yo no hubiera sido incrédulo como Tomás. Yo no hubiera querido bajar fuego del cielo como aquellos hijos del trueno. Pero quizá hubiéramos hecho algo peor. Quizá hubiéramos hecho cosas más terribles. Yo no hubiera andado detrás de puestos de quererme sentar a la par del Señor, uno a la izquierda y otro a la derecha. Pero fíjese, hermano, que estos dice que los reprendió por su incredulidad. Y uno de ellos caminó sobre el mar. Y uno de ellos, y todos ellos vieron, hermano, caer al diablo como un rayo. Y vieron cómo la multiplicación de los panes, hermano, se hizo en 2 ocasiones. Y vieron levantarse a Lázaro después de 4 días. Y hermano, usted y yo no hemos visto cosas así. ¿Habrá uno aquí que nos cuente? Le damos el micrófono ahorita. Y estos hombres, hermano, el Señor se aparece para reprenderlos por su incredulidad. ¿Qué será con nosotros? ¿Será que cuando Él se aparezca nos va a reprender por nuestra incredulidad? ¿Será que nos va a tener que llegar a decir, miren, ustedes no han creído a la palabra que yo he venido revelando, sino que antes bien han peleado contra esa palabra? Pero esa palabra no es para acá, es para otros. Pero no solo había incredulidad, sino que dureza de corazón. Porque no habían creído a los que habían visto, a los que lo habían visto resucitado. Son tiempos difíciles. Son tiempos en los cuales cuando vengan los hermanos a decirnos que ya lo vieron, vamos a tener que aprender a discernir para que no seamos reprendidos por incredulidad. Por eso decía nuestro hermano Pepe, hermano, que ahora es difícil creer. Se hace la cosa difícil porque no sabemos quién está sentado a nuestro lado. No sabemos qué hay en la profundidad de su corazón. Aleluya. Y podemos decir, ¿y cómo se le va a parecer a este? Y no creer.
Pero hermano, también vemos en otro pasaje paralelo que no lo vamos a buscar, pero usted lo puede buscar en su casa, que cuando Él se les apareció a estos 11 estaban turbados. ¿Estarás turbado cuando el Señor se aparezca? Estaban atemorizados, asustados, habían dudas en su corazón. ¿Cómo estaremos cuando Él se aparezca? ¿Qué habrá, hermano? Fíjese que recordando por un momento a los de Maús, dice que el Señor se les acercó en el camino y les dijo: ¿y qué pláticas son estas que tienen ustedes? Cuando el Señor se aparezca, ¿de qué va a estar usted hablando? ¿Se ha puesto a pensar usted, hermano, que de repente usted va a estar hablando de una telenovela? ¿Se ha puesto a pensar usted, hermano, que de repente usted va a estar hablando de superficialidades de esta tierra? Y que el Señor le va a decir: ¿y de qué están hablando ustedes? Y cuando nos demos cuenta que es el Señor, hermano, seamos avergonzados. Porque nuestro corazón, hermano, no está llenándose de lo eterno, sino que de lo temporal, de lo que se ve. ¿Será que lo va a encontrar hablando de que el dólar ya subió a 8-1? Y que lo va a encontrar atemorizado porque ahora el frijol ya no se puede comer porque es comida de ricos. Hermano, ¿qué habrá en su boca cuando el Señor se aparezca? Hace poco, cuando el Señor me dio el privilegio de hablar sobre la familia, el Señor hablaba a mi corazón. Si yo ¿cómo quisieras? Me dijo. A mi corazón, no oí una voz, que yo te encontrara hablándole a tu esposa. ¿Cómo quisieras que yo te encontrara corrigiendo a tus hijos? Y hermano, yo me quedé sentado ahí, impactado. Porque me ponía a pensar, si el Señor llegaba cuando yo estuviera siendo falto de sabiduría, áspero con mi esposa, o como dice la versión Las Américas, amargo con mi esposa, y se aparezca el Señor. Hermano, el cristianismo no es venir a la iglesia únicamente. El cristianismo es un modo de vida que hoy más que nunca tiene que ser mostrado como fruto en la vida de los creyentes. Porque el pasaje original que leímos dice que seamos tenidos por dignos de escapar. Solo me quedan 2 grupos y yo voy terminando. Y si usted me acompaña a 1 Corintios 15 y leemos el versículo número 6. Y hay un grupo que se divide en 2. Y dice: luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después de haber hecho, hermano, parucías individuales, parucías de grupos pequeños, se aparece a más de 500 hermanos. Pero para tener un número de referencia, digamos 500, pero la Biblia dice más de 500. Y sabe usted, hermano, que cuando Él se aparece a ellos, sin duda que les ha haber dicho también: aquí están mis señales. También se haber comido un pescadito asado con ellos. Amén. Para mostrarle, hermano, que Él era. Y también esos 500 deben haber sido impactados, porque el Cristo de la gloria se mostró tal y como era delante de ellos. Pero aquí viene la división. Solo 120 de esos 500 pudieron perseverar 10 días para recibir la promesa del Espíritu Santo. Hermano, muchas veces hemos oído
Y a veces creo yo que hemos descansado en el hecho de que cuando el Señor se nos aparezca, ahí se nos va a arreglar el carácter. Muchos estamos, hermanos, estancados, esperando que el Señor, cuando se aparezca en nuestra vida, limpie nuestra alma. Muchos, hermanos, ya no queremos ser impactados por hombres, porque queremos que sea el Señor mismo el que baje a completarnos. Pero fíjese bien que es a completarnos. Fíjese bien que el trato con cada uno de estos grupos fue solamente la retocada final. Pero muchos hermanos están esperando que el Señor venga a cambiarlos totalmente, cuando ahora nos está invitando cada día por su Espíritu a cada momento a que cambiemos. Y hermano, yo tengo en mi corazón la idea de que el Señor se va a acercar a aquellos que les falta poco, a aquellos que han estado entregando su voluntad, a aquellos que han pasado sus getsemanías con gozo, a aquellos que se han estado decidiendo día a día, hermano, a que la voz y la inquietud del Espíritu los quiera hacer agradables a Dios. Pero hubieron 380 que vieron al Señor resucitado, hermano, que presenciaron la parucía del Señor en sus vidas. Y no recibieron el don del Espíritu, porque se fueron antes. ¿Sabe usted que el número 10 es un número de prueba? ¿Sabe usted que 10 plagas fueron las que el Señor mandó a Egipto para probarlo? ¿Sabe usted que a Moisés, después de que había salido o sacado al pueblo de Israel de Egipto, le da 10 mandamientos para probar su obediencia? ¿Sabe usted que aquella Rebeca que se casa con Isaac, hermano, fueron 10 camellos a los cuales le tenía que echar agua? Y por ahí veíamos que era un tonel para cada camello, porque la estaban probando a Rebeca. Y Rebeca es tipo de la iglesia. Rebeca es tipo de aquella iglesia que cuando vea a su Isaac en el tiempo final se va a cubrir completamente, como veíamos ayer. Te están probando, porque Dios prueba. Pero también te están tentando, porque el diablo tienta. ¿Y sabes qué está esperando Dios y qué está esperando el diablo? Que te decidas. Porque cuando te decides por Dios, Dios te va a ayudar. Dios te va a levantar, Dios te va a sostener, Dios te va a dar la fuerza suficiente para estar en pie, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero nos están probando. Nos están llevando, hermano, a disyuntivas. O agradamos a Dios, como lo hizo Enoc. Fíjese que estos 500, la disyuntiva fue: aguantan los 10 días, aguantan la prueba, perseveran en la prueba, son victoriosos en la prueba, y el don va a venir. Aleluya. Si uno hubiera perseverado en el aposento alto, uno recibe el don. Pero gloria a Dios que perseveraron 120. Y 120, hermanos, fueron la base de la iglesia. Y mire ahora, aquí habemos más de 120. Y alrededor del mundo hay millones. Ojalá, ¿verdad? ¡Aleluya! Entonces, hermanos, nos damos cuenta que ahora, si nosotros vemos a estos 500, todavía el Señor no se ha empezado a aparecer, creo yo. O quizá mañana ya me indiquen a mí otra cosa, que ya se apareció en tal lugar. Yo no sé, hermano.
Tenemos que estar expectantes. Yo no puedo decir que el Señor no se va a aparecer mañana, ni tampoco lo puedo asegurar. ¿Me entiende, verdad? Pero fíjese, hermano, que el Señor cuando se aparezca, qué glorioso va a ser, creo yo, cuando el Señor se aparezca a esta congregación. Quizá en un domingo como este el Señor se va a aparecer, hermano. Pero la disyuntiva después de que Él se aparezca va a ser si vas a perseverar o no. Porque al fin y al cabo, así como el Señor ministró por 40 días en sus parucías, en su cuerpo físico, bueno, ya es el cuerpo espiritual porque es después de resucitado, pero me quiero referir a su ministerio en la tierra antes de ascender. De la misma manera, hermano, ahora la disyuntiva va a ser si nosotros vamos a perseverar aún después de las parucías de Él. Porque yo lo que quiero que note, hermano, porque ahí está el centro. Ya hablé una hora, pero este es el centro. No te va a garantizar que tú seas galardonado para ser levantado con el Señor. Que veas al Señor. ¿Sabes por qué? Porque, hermano, esos 380 hermanos que lo vieron, no fue garantía para recibir el bautismo. Y ese era un don. Yo lo veo como un galardón en primicias para 120. Quiere decir que van a ser 120 y no es número literal, sino que el 120 es número de totalidad. Los que van a ser levantados. Pero los 500 eran hijos. Los 500 eran hijos porque si no el Señor se apareció también a incrédulos. Pero solo 120 fueron bautizados. Hoy el Señor se puede aparecer a muchos hijos. Y no ser esto necesariamente una garantía para que seamos levantados. 8 grupos que tipifican donde tú y yo podemos estar hoy. Un grupo, el octavo, 120. Número 8, número de reinicio con el que el Señor va a reiniciar con cielos nuevos y tierra nueva. 120 que van a ser escapados a la manera de Enoc antes de los juicios. 120 que van a ser tipificados en aquella Senat, esposa de José, que se casó con José antes de las 7 de los años de las 7 vacas flacas. Lucas 21, versículo 36, porque yo quisiera ministrar. Pero no te voy a pedir que pases al altar si no vienes con decisiones. Si tú vienes con sentimientos, no pases. Si tú vienes por intelecto, no pases. Pero si tú vienes por la guianza del Espíritu, porque el Señor te está sacudiendo, entonces pasa. Porque el Señor te va a bendecir. No soy yo, el Señor. Mas velad, pues en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar. 120 fueron tenidos por dignos. 120 en el Pentecostés vieron la gloria de Dios. 120 en el Pentecostés probaron del mejor vino. Figura de la iglesia novia. De la iglesia más que vencedora porque pasó la prueba de 10. Pasó la prueba total. Y en esa ocasión recibió galardón en la tierra. Pero la generación final de esa iglesia
va a recibir el galardón de ser levantada y escapada de lo que ha de venir al mundo. ¿Tú quieres ser de los 120? ¿Tú anhelas ser de los 120, hermano? Si es así, tenemos que perseverar. Ay, hermano, entonces quiero decir que el rapto se gana. Sí, porque no es la salvación. La salvación, hermano, es por la fe y sin obras. Pero el poder ser hallado digno para poder escapar de lo que ha de venir, eso es un escape que tiene como requisito agradar a Dios. Enoc agradó a Dios 300 años y fue levantado antes del juicio. Pero Noé, que también era hijo, hermano, fue escapado en la prueba. 380 escapados en la prueba. 120 escapados de la prueba que ha de venir. ¿De dónde quieres ser tú? Es una apelación a tu voluntad. Por eso te están pidiendo la voluntad. Por eso te están pidiendo que entregues el yo. Por eso nos están pidiendo que muramos. Por eso nos están pidiendo que nos consagremos. Y tú y yo podemos engañar al pastor. Y tú y yo podemos engañar a la esposa. Pero jamás engañar a Dios. Y todo lo que el hombre va a sembrar, eso va a cosechar. Cuídate de sembrar para cosechar el arrebatamiento de tu ser. Los 380 pasarán la tribulación. Y serán de aquellos que el capítulo 7 de Apocalipsis dice, y lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, y vienen de la gran tribulación. Por eso una profecía decía hoy, ya las ropas están listas. Y ahora sí termino, hermano, se lo prometo. Isaías 52, estaba leyendo algo que quisiera terminar para compartirle. Isaías 52. Despierta, dice el versículo 1. Despierta, vístete de tu poder, oh Sión. Vístete de tus ropajes hermosos, porque ya viene la boda. Hay vestiduras blancas para el que quiera agradar a Dios por el Espíritu. Pero hay lavamiento de vestiduras en la tribulación para los hijos que así lo quieran. Inclina tu cabeza. Yo sé que el Espíritu Santo es el único que puede tomar la palabra. Yo sé que el Espíritu Santo es el único que en esta mañana te puede confrontar. Yo sé que es el Espíritu Santo el único que te puede traer a luz aquello que te está deteniendo. Aquí puede haber gente, hermano, que tenga incredulidad, que tenga perplejidad, que esté creyendo que el Señor ya no viene y que mejor es irse al mundo. Aquí puede haber gente, hermano, que como esos 380, 10 minutos antes de que el Espíritu Santo descendiera, se fueron del aposento alto. ¡Oh, gloria a Dios! Hoy yo te voy a pedir que tú oigas
la voz de Dios por el Espíritu a tu vida. El Señor puede venir hoy, hermano. El Señor se puede empezar a aparecer hoy como dentro de un año. Aleluya. ¿Serás hallado digno de escapar? ¿Seremos hallados dignos de escapar, hermano? Encontrarán nuestras ropas limpias, blancas, resplandecientes, para que el Hijo se presente a la iglesia sin mancha y arruga, y luego la pueda llevar al Padre orgulloso, después de haberle dado el toque final. Oh, gloria a Dios. Para que las bodas puedan ser celebradas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay duda? ¿Hay división de mente? ¿O verdaderamente tú te estás preparando, hermano? ¿Verdaderamente tú estás velando y orando? Pero también estás actuando para agradar a Dios. Estás tomando las decisiones que a Dios le agradan. Estás haciendo todo lo que el Señor a través del Espíritu te está presentando delante de tu vida hoy. ¿O estás haciendo lo que tú quieres hacer?